¿puede volverse una ACV más grave de lo que ya es? Sí, se puede incrementar, es un accidente cerebro. Primero, aquel que tuvo un accidente cerebrovascular o que tuvo una isquemia cerebral transitoria, que son esos episodios vasculares que duran menos de 24 horas y que después se restituyen completamente, tiene más posibilidades, quizás un 50% más posibilidades de volver a tener un accidente cerebrovascular definitivo o volver a tener otro accidente cerebrovascular. Además, un accidente cerebrovascular, a veces isquémico, se transforma después en hemorrágico, con lo cual sí puede empeorar el accidente cerebrovascular con el transcurso de las horas e incluso en el transcurso de los primeros días. Así que sí es posible que el accidente cerebrovascular empeore con el transcurso del tiempo. Hay gente que dice que tiene como micro ACV y que pueden derivar también en un hecho un poco más grave. ¿Esto puede ocurrir? ¿Existe el micro ACV o de qué se tratan estas patologías? Cuando a veces uno le pasa que por ahí está en una situación y se le empieza a nublar la vista, tiene también como una parálisis en una parte de la cara. ¿Suele pasar esto? Sí, estábamos hablando recién de dos cosas diferentes. Por ejemplo, esto cuando un paciente tiene la pérdida de la visión o se le nubla la vista o pierde parcialmente la fuerza muscular en un brazo o en una pierna, o por ejemplo tiene dificultad para hablar, pero después recupera totalmente esas funciones, estamos hablando de lo que es una isquemia transitoria, un accidente cerebrovascular transitorio. Y con respecto a los infartos pequeños, sí, los infartos pequeños son frecuentes, especialmente lo que llamamos la sustancia blanca, que es donde está la mielina, donde están las vías de conexión entre las neuronas, y son infartos debido a una microangiopatía, es decir, a un trastorno circulatorio de los pequeños vasos sanguíneos. Esto se ve muchísimo en aquellos pacientes que tienen un factor de riesgo importante, como es el aumento del colesterol o, por ejemplo, la diabetes. Y son infartos que por la ubicación no provocan síntomas, pero cuando estos infartos se van multiplicando, van aumentando en frecuencia, van aumentando en cantidad, entonces sí deriva en trastornos circulatorios importantes, en mareos, inestabilidad, incluso puede derivar en trastornos como una demencia vascular, por ejemplo. Así que los microinfartos, los infartos pequeños, los que llamamos infartos lacunares, que son infartos de pocos milímetros, aunque no provoquen ningún síntoma al inicio, cuando se van reproduciendo pueden provocar alteraciones neurológicas importantes que alteran el funcionamiento cerebral en forma significativa. Así que sí son de suma importancia y eso requiere, por supuesto, un control previo y requiere controles periódicos para saber si una persona de más de 60 años, por ejemplo, puede tener estos microinfartos, digamos. ¿Qué hacer desde el entorno cuando una persona está teniendo un accidente cerebrovascular? Porque una vez no sabe cómo actuar ante una situación así, se paraliza. ¿Qué hacer concretamente para poder colaborar y no empeorar la situación? Y primero tratar de saber reconocer algunos síntomas. Los síntomas más importantes de un accidente cerebrovascular son el dolor de cabeza brusco, fuerte, intenso y repentino, por ejemplo. Eso es un índice. Lo otro que decíamos es la pérdida de fuerza de un miembro, que puede ser un brazo o una pierna o una parálisis facial, por ejemplo. Lo tercero, alguna alteración en el lenguaje. Cuarto, por ejemplo, una pérdida de conocimiento o una convulsión. Y quinto, los trastornos visuales. La pérdida de visión, el acortamiento de la visión hacia los lados. Eso puede indicar que el paciente está cursando un accidente cerebrovascular. Lo que se debe hacer el familiar es inmediatamente la consulta médica rápida, porque cuanto antes se haga la consulta, más posibilidades tiene el paciente de, primero, sobrevivir y segundo, de no tener secuelas importantes. O sea que hay que recurrir rápidamente al centro médico más cercano, como para que examinen al paciente y puedan hacer el tratamiento adecuado, porque si es una hipertensión, tratar la hipertensión, o si tiene en aquellos lugares que están preparados, si tiene un accidente cerebrovascular trombótico o embólico, es decir, por una
obstrucción, ver si se dan algunas sustancias que son fibrinolíticas y que lo que hacen es romper el coágulo para volver a recircular. O a veces es necesario una cirugía como una endarterectomía para destapar, digamos, la cañería, digamos, de destapar lo que es la arteria. Así que sí hay que actuar de esta manera y en forma lo más rápido posible.